Listo, ya es momento. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un gusto ahora continuar con nuestro siguiente participante. Él es Luis Yair Mesa Pérez. Él es licenciado en matemáticas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y también ha hecho su maestría en ciencias matemáticas en la misma Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Actualmente está en la División Académica de Ciencias Básicas y se encuentra estudiando el doctorado en Ciencias con línea de investigación en Geometría Algebraica, donde sus áreas de interés son álgebra conmutativa, álgebra homológica y teoría de categorías. Él nos comenta que como estudiante y profesional es asiduo en impartir conferencias de divulgación con el fin de motivar el estudio de las matemáticas. Así que, buenas tardes, Luis Jair Mesa Pérez, te cedo la palabra Buenas para tardes, que doctor. puedas compartirnos tu plática. Muy bien. El nombre de... Aún no me aparece, doctor. Ah, ya, ya. Listo. Ya debe de aparecer. Ok, ya la estamos viendo. Por favor. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias, doctor, maestro Armando. Quiero agradecer primeramente al comité organizador por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Es un gusto poder participar. Bueno, el título de la ponencia se titula, bueno, vaya la redundancia, Cálculo de la masa óptima de un cohete espacial de 3 etapas. Bueno, comenzamos con una pequeña introducción. En lo que es el desarrollo espacial, hay cohetes espaciales, algunos fueron muy significativos, como lo que fue el cohete Saturno 5, que puso en órbita la mayoría de las misiones Apolo que fueron a la Luna. Este cohete tiene un particular diseño en 3 fases o etapas. El primero es la etapa S1C, que podemos apreciar aquí en la figura A, 1A. En la segunda fase es la S2, que apreciamos también aquí en la figura 2B, y 1B, perdón, y la tercera fase es la S4B. Ahora, ¿por qué 4 y no 3? Bueno, se los quedo a deber. Pero la razón de este diseño es que, de acuerdo a los cálculos, tanto de costo-beneficio, resulta ser lo más idóneo para cumplir tanto con los objetivos de las misiones como para reducir los costos. Entonces, se hacen 3 etapas, ¿no? Entonces, en la primera lo que se hace es, se impulsa el cohete hasta que agota su combustible, se libera la fase en lo que es la llamada interfase. La segunda etapa continúa impulsando el resto y ya la tercera es la que se dedica a realizar lo que es la maniobra de inyección translunar, que es poner propiamente el cohete en órbita. Bueno, seguimos. Entonces vamos a partir de la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. ¿Cómo la vamos a deducir? Bueno, consideramos aquí este sistema que se muestra en la figura 2. Aquí en la parte A tenemos una masa M que viaja a una velocidad V y después de un tiempo delta T, ese cohete, lo podemos pensar así, libera una masa delta M, que son los gases que se escapan, en una dirección U, a esa velocidad. Y bueno, la velocidad ahora del cohete es V más delta V y la masa ya es M menos delta M porque está perdiendo masa. Entonces, bueno, este sistema lo podemos pensar como que representa el cohete espacial en el que la base emite los gases calientes y lo vamos a pensar que lo hace con una rapidez constante. Aquí la fuerza exterior debemos aclarar que no es el empuje del cohete, sino la fuerza de gravedad, resistencia del aire, etc. Entonces partimos aquí de la ley de conservación de la cantidad de movimiento que me dice que las fuerzas externas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo.
Tomando un intervalo de tiempo finito delta t, tenemos la aproximación dada por la ecuación 2, donde aquí P0 es el ímpetu inicial, es decir, la masa por la velocidad, y PF es el ímpetu final que tenemos aquí de la figura 2. Bueno, hacemos unas cuentas partiendo de aquí mismo de la figura, recordando que el ímpetu es la masa por la velocidad, entonces hacemos los cálculos y llegamos a la expresión 3 para las fuerzas exteriores. Ahora, para calcular la derivada y tener la exactitud, hacemos tender delta t a 0, aquí en la expresión 3. Lo que conseguimos con eso es que delta b entre delta t tienda a la derivada de la velocidad. El cambio en la masa con respecto al tiempo tienda a menos dm con respecto a dt. Este menos porque recordemos que está perdiendo masa, que son los gases expulsados por el cohete. Y delta B tiende también a ser. Por lo tanto, obtenemos la expresión aquí 4. Aquí este término especial que aparece, U menos B, es realmente la velocidad relativa o la velocidad de escape de los gases con respecto al cohete. Por lo tanto, la ecuación 4 la podemos reescribir como tenemos aquí en 5. Y esto es lo que se conoce como la ecuación del cohete de Tsiolkovsky en su forma general. Y aquí una figurita, la número 3, lo que tenemos aquí es el cohete Saturno 5, al amanecer del 9 de noviembre de 1967, antes del lanzamiento de la misión Apolo 4. Bueno, ¿cómo vamos a resolver la ecuación diferencial? Aquí les voy a hacer un poquito de trampa para simplificar los cálculos. Vamos a considerar que la fuerza de gravedad y la resistencia del aire son despreciables, es decir, que Fx, las fuerzas externas, son 0. Por lo tanto, si sustituimos este valor aquí en 5, lo que obtenemos es esta ecuación simplificada. Aquí partimos de este hecho de hacer despreciables las fuerzas externas porque el tiempo que permanece el cohete dentro de la atmósfera es relativamente poco. El diseño aerodinámico hace que pueda vencer fácilmente la resistencia del aire y comparado el impulso enorme que le dan el combustible, comparado con la fuerza gravitacional, es relativamente poco. Por lo tanto, se puede de algún modo despreciar, al menos teóricamente. Bueno, tenemos en forma diferencial lo que es la expresión 7, que es una ecuación de variables separables. Separamos las variables obteniendo 8. Integramos aquí de B0 a BF, velocidad inicial a velocidad final, la diferencial velocidad, y aquí las masas van de M0, que es la inicial, a M1, que es la masa final, considerando el cohete en una etapa. Lo que obtenemos aquí es la expresión 9, suponiendo, como les dije, que la velocidad de expulsión es siempre constante. Por lo tanto, la expresión para la rapidez es la que tenemos aquí en número 10. Me pueden decir ustedes, bueno, ¿qué pasó aquí con el signo? Aquí el signo únicamente nos está indicando cómo se está, hacia dónde apunta el vector velocidad, pero para la rapidez, que es la norma, realmente el signo no nos interesa más que la magnitud, por lo tanto no consideramos el signo menos aquí en la expresión 10. Y aquí, bueno, hay que recordar que el cohete parte del reposo cuando está despegando, por lo tanto aquí la velocidad inicial es 0. Entonces, ahora para el cohete de 3 etapas, el modelo en 3 etapas, vamos a considerar las 3 etapas con masas respectivamente M1, M2 y M3, una carga útil de masa U, es decir, la carga que puede transportar el cohete, y aquí en la primera fase, el motor cohete tiene masa M1 total. Su carga útil son las fases restantes más la carga útil respectivamente que puede llevar. Y la masa final aquí es SM1 más M2 más M3 más U, donde aquí esta S es un factor estructural que se supone constante, determinado por el diseño del cohete. Esta S en realidad es el cociente de lo que es el cohete sin combustible, es decir, la masa en seco que se le llama en esa área, entre la masa total del cohete, incluyendo el combustible y la carga útil. Es decir, aquí lo que nos queda, ese M1 es la proporción del cohete, de la masa del cohete que queda sin contar el combustible, lo que quedó, digamos, después.
Aquí en la figura 4 tenemos la onda de choque entre las fases 1 y 2 del cohete. Aquí se pueden apreciar en la figura. Aquí tenemos la interfase 1 y 2, es decir, donde se está desprendiendo. Aquí se puede alcanzar a ver. Y aquí finalmente la etapa S4B, ya separada de la etapa 2, 3, 2, perdón. Bueno, entonces, sumando ahora los elementos de la última columna de, perdón, aquí me confundí. Bueno, lo que obtenemos en realidad para Tsiolkovsky es simplemente aplicar respectivamente la ecuación del cohete a cada una de las etapas. Sumamos las velocidades finales, algo así como lo que teníamos en esta expresión, considerando que estas son las masas iniciales y finales, y lo que obtenemos es la expresión que equivale a esta que tenemos aquí. Bueno, entonces el problema que queremos resolver es 12, minimizar la masa total del cohete sujeta a la restricción de que la rapidez BF predeterminada, que es la que necesita alcanzar el cohete para ponerse en camino hacia la Luna, se alcance. Aplicamos multiplicadores de Lagrange, no me voy a meter a dar muchos detalles por cuestiones de tiempo, pero tenemos este sistema 14, como pueden ver son ecuaciones bastante complicadas. Las resolvemos, primero 2 y 3, obtenemos M2 en términos de M3 y la carga útil. Después, resolviendo 1 y 2 del sistema 14, obtengo M1 en términos de M2 y M3. Y sustituyendo 15, esta de aquí en 16, obtengo M1 exclusivamente en términos de M3. Haciendo el resto de las cuentas, puedo calcular que M3 es esta expresión 18 en términos de U, la carga útil, la velocidad final ya fija, y la velocidad de expulsión del cohete, además de la constante estructural S. Y respectivamente M1 y M2 están dados aquí por la ecuación 19. Algo que se puede comprobar es que cumplen estas masas la relación M2 al cuadrado menos el producto de M1 y M3 es 0. Ahora vamos con el ejemplo de la misión Apolo 11, que es con el que quiero terminar. Aquí el Apolo 11 tenía una masa de 2.938.315 kilogramos, de los cuales esta cantidad que tenemos aquí corresponde a los módulos de comando y servicio. 2 millones y fracción a los motores y combustible del cohete Saturno 5 que lo llevó. Aquí está el desplegado de todo esto. La velocidad de impulso específico de los gases fue de 2.579 metros por segundo. Y la velocidad final que debía alcanzar para la inyección translunar era de 10.822 metros por segundo. Entonces, con esto queremos determinar la masa óptima aplicando la ecuación de Tsiolkovsky. Ordenamos los datos en la tabla que aparecen aquí en la tabla 1, tanto la masa en la fase individual como en la fase global. Masa completa quiere decir motor, peso del masa del cohete con el combustible, y masa en seco es exclusivamente la masa del motor. Y bueno, tenemos estos datos. Aquí podemos calcular fácilmente las constantes estructurales S1, S2 y S4, simplemente dividiendo la masa en seco entre la masa completa. Y obtenemos estas constantes. Como se puede ver, no es una constante fija, sino que varía dependiendo aquí de la estructura. Aplicamos las ecuaciones 18 y 19 y obtenemos estos valores teóricos de la tabla 2. M1, para S1 obtenemos 4.800.000 y fracción, y respectivamente para el S2, S4 y la S global obtenemos estos valores, que si los contrastamos con los valores reales de aquí, se puede ver que la diferencia en el mejor de los casos ocurre con S1 y hay 2.600.000 kilogramos de diferencia. Por lo tanto, son bastante notables, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Con esto termino. Que si bien partimos del supuesto de que las fuerzas externas son despreciables y que el factor estructural S permanece constante, los resultados que hemos obtenido, estos de aquí, de la tabla 2, nos muestran que en la vida real o bien esto no es así, o bien la NASA, en este caso, utilizó un modelo distinto y o más general que el propuesto por Tsiolkovsky. Y bueno, aquí en la figura 5 tenemos una tabla de lanzamientos de los cohetes Saturno 5 en misiones Apolo y Skylab. Gracias. Y aquí tenemos las referencias en las que me basé. De mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención.
Muchas gracias, Luis Jair Mesa Pérez, por tu plática, bastante interesante conocer sobre estas etapas en los lanzamientos de cohetes. No sé si alguien de los espectadores tenga alguna pregunta, yo las estaré leyendo aquí en el chat, entonces pues podemos esperar un minuto en lo que alguien escribe. ¿Sí? Tenemos aquí una pregunta que la formula Renato ¿Sí? Santiago. Él nos pregunta que si la carga útil es una de las consideraciones fundamentales de los cuales pueden partir estos cálculos. Ah, claro, claro. Si me permiten, voy a volver a compartir la pantalla para que se pueda ver. Aquí, muy buena pregunta del maestro. Aquí, si se dan cuenta, en las expresiones dadas en 18 y 19, se puede ver que las masas M1, M2 y M3 dependen exclusivamente. Estas BF, BE y S son constantes ya conocidas, la velocidad final que queremos alcanzar ya predeterminada, la velocidad de expulsión de los gases de impulso y la constante S del diseño del cohete. Entonces, las masas M1, M2 y M3 dependen ahora sí que exclusivamente de U, de la carga útil que nosotros queramos poner en órbita o poner en camino, en este caso, rumbo a la Luna. Por lo tanto, sí, dependen exclusivamente de U. Despreciando las otras constantes que ya se dan de camino, U, ya dependiendo qué tanta carga queramos poner en órbita, es que ya se considera aquí. Pero sí, en las expresiones 18 y 19 indican que efectivamente U, las masas dependen mucho de U, efectivamente. Muchas gracias. Aquí alguien más pregunta, el licenciado Juan Carlos Mendoza pregunta si existe algún modelo que utilice ecuaciones diferenciales parciales. Desconozco explícitamente, hay un artículo aquí en una de las fuentes que citaban, me parece que el Resnick, aquí el Resnick cita un artículo de un matemático británico, si mal no recuerdo, que considera el modelo ya más general, donde se consideran no solamente la fuerza de gravedad y de resistencia del aire, sino también lo que es ya estando el cohete en el espacio, considera otras variables como lo son los vientos solares, por ejemplo, la interacción de las ya digamos una aplicación un poco más elemental del problema de los tres cuerpos para la interacción de la Luna y el Sol estando ya el cohete en órbita, pero tristemente no pude conseguir el artículo. Me hubiera gustado muchísimo poder conseguir el artículo para poder mostrarles aquí, pero ese artículo del matemático británico, les quedo a deber, la verdad, el dato, considera ya el modelo más general de la ecuación de Tsiolkovsky y lo resuelve. Entonces yo supongo que sí, de algún modo tiene que considerar derivadas parciales porque son al menos tres variables más que considera él ahí. Muchas gracias, maestro. Bueno, parece que no hay más preguntas. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla ¿Sí? con la intención de demostrar la constancia del maestro, la constancia que posteriormente se la haremos llegar. Entonces, de esta manera, Muchas gracias. agradecemos a Luis Jair Mesa Pérez su participación en este evento. Muchas gracias a No, todos. gracias a ustedes, doctor. Fue un placer estar aquí con ustedes. Entonces, para que luego no se diga que los matemáticos teóricos solamente nos dedicamos a la teoría. Pero muchas gracias Sí, y a está toda muy la bien. amable audiencia que nos acompaña. Bueno, hasta luego. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas.